Cordiales saludos, estimados alumnos. De esta manera estamos comenzando nuestra clase de la asignatura oratoria. En esta clase vamos a desarrollar la unidad 1 que trata sobre la retórica y la oratoria. Vamos a definir el concepto de la retórica y la oratoria. Vamos a ver sus orígenes, tipos de oratoria, fines de oratoria, en fin. Vamos a tratar estos temas para tratar de aclarar más un poco sobre esta asignatura y sus fines. Vamos a definir entonces lo que es la retórica. La retórica entonces es la disciplina transversal a distintos campos de conocimiento. Estos campos son la ciencia de la literatura, la ciencia política, la publicidad, el periodismo, las ciencias de la educación, las ciencias sociales y también nos referimos al derecho. La retórica se ocupa de estudiar y de sistematizar procedimientos y técnicas de utilización principalmente del lenguaje. Estos están puestos al servicio de una finalidad persuasiva o estética, que se añade a su finalidad comunicativa. Por otro lado, la oratoria es la materialización de la capacidad persuasiva presentada por la retórica y se concreta como un género literario específico, por ejemplo, en discursos, conferencias o sermones. Se denomina también oratoria al arte de hablar con elocuencia. Entonces la retórica es la teoría, la oratoria es la aplicación de la teoría retórica en un discurso concreto. Por eso debemos tener en cuenta que la retórica y la oratoria no pueden separarse. Cuando hablamos de teoría oratoria es cuando estamos hablando de retórica. En cambio, hablar de práctica retórica es hablar de oratoria. Y así, la retórica nace de la práctica oratoria y la oratoria se enriquece con las aportaciones de la retórica. Entonces, de esta manera definimos lo que es la retórica y lo que es la oratoria. Veamos entonces también el origen de la oratoria. Vamos a ver dónde se originó la oratoria. La oratoria nació en Sicilia y se desarrolló fundamentalmente en Grecia, donde fue considerada un instrumento para alcanzar prestigio y poder político. O sea, lo que utilizaban la oratoria eran los políticos más bien para saber hablar. Y también había algunos profesionales llamados logógrafos que se encargaban de redactar discursos para los tribunales, donde los abogados pasaban a recurrir a la oratoria para defender a sus defendidos, valga la redundancia. El más famoso de estos logógrafos fue Lisias, pero también Sócrates creó una famosa escuela de oratoria en Atenas que tenía un concepto más amplio y patriótico de la misión del orador. No se trataba solamente de política, sino que aquel orador debía ser un hombre instruido y movido por altos ideales éticos a fin de garantizar el progreso del Estado. En este tipo de oratoria llegó a considerarse el mejor en su arte el famoso conocido Demóstenes. Y sabemos que de Grecia a la oratoria pasó a Roma, a la República Romana, donde lo llevó a su máxima expresión Marco Tulio Cicerón. Sus discursos y tratados de oratoria nos han llegado casi completos. Durante el Imperio Romano también la teoría, la oratoria, entró en crisis por cuenta de su poca utilidad política en un entorno dominado por el emperador, aunque todavía se encontraron grandes expertos en ese arte como Marco Fabio Quintiliano. De esta manera, entonces, nos ponemos al tanto de lo que es el origen de la oratoria. También vamos a analizar, vamos a ver en qué consisten los fines de la oratoria.
Y esos fines son enseñar, orientar, convencer, persuadir y deleitar. Enseñar, por ejemplo, consiste en un discurso donde se entrega un mensaje cargado de conocimiento, donde siempre habrá algo nuevo que aprender. El oyente que escucha a un orador siempre está dispuesto a captar algo nuevo, siempre está dispuesto a aprender. También tiene la finalidad de orientar porque según los conocimientos adquiridos, este sirve de información y acumulación de datos que lo inducen hacia un fin. Entonces, estar seguro que lo que expone el orador tiene una base sólida y lo lleva al oyente a la verdad. También otra finalidad es la de convencer. ¿Por qué? Porque con las verdades y experiencias expuestas por el orador, se llega a penetrar en el oyente mediante razones a la inteligencia humana. De tal manera que nosotros si queremos convencer tenemos que acudir a la razón. Entonces se deja bien claro que las ideas expuestas tienen fundamentos lógicos. Sin embargo, también otro fin es la persuasión, pero en este caso la persuasión debe mover la sensibilidad del ser humano a la voluntad de éste, para aceptar planteamientos propuestos que son verídicos. En este caso, los políticos son los que más utilizan el fin de la persuasión en la oratoria. Y por último, deleitar, porque hay que agradar al auditorio. Cuando un discurso se hace menos monótono y más ameno el discurso y el auditorio acepta el mensaje con alegría y entusiasmo. Entonces, estos son los fines de la oratoria. También tenemos los tipos de oratoria, que son la oratoria social, la oratoria pedagógica, la oratoria forense y la oratoria política. Vamos a ver en qué consiste, por ejemplo, la oratoria social, llamada también oratoria sentimental, ceremonial. Es la que tiene por ámbito propio las múltiples ceremonias en las que nos toca participar en general. Pueden realizarse en el hogar, en la comunidad o a nivel institucional, académico o laboral, pero es más lo que se realiza entre amigos, en la familia. A eso se denomina oratoria social. La oratoria pedagógica, sin embargo, es el arte de transmitir conocimiento y cultura general a través de la palabra hablada. Eh, en este caso, su objeto específico es enseñar, informar o transmitir conocimiento, por eso se llama pedagógica, que generalmente se usa por profesores, catedráticos y educadores. También tenemos la oratoria forense, que se refiere al foro, es la que tiene lugar en el ámbito de la ciencia jurídica. Se reconoce también como oratoria judicial y es utilizada en exclusiva en el ámbito de la jurisprudencia para exponer con claridad y precisión los informes orales de jueces, fiscales y abogados. Y por último, la oratoria política, que nosotros, como bien sabemos, la presentación o el discurso político que solemos escuchar en las campañas políticas, que su esencia es exponer o debatir todas las cuestiones relacionadas con el gobierno en la actividad pública, pero partiendo de principios e ideales políticos que ostenta el orador en este caso. Como bien ya dijimos, esto se utiliza más en épocas electorales y, por supuesto, es más para persuadir y convencer a los votantes. Y por último, vamos a ver los géneros del discurso continuando en esta clase. Tenemos el género judicial, género deliberativo o político y por último el género demostrativo o epidítico. Veamos en qué consiste cada uno de estos géneros. El género judicial se ocupa de acciones pasadas y lo califica un juez o un tribunal que establecerá conclusiones aceptando lo que el orador presenta como justo y rechazando lo que presenta como injusto. Esto es lo que más se usa en los juicios orales y públicos.
En el género deliberativo político se ocupa de acciones futuras y lo califica el juicio de una asamblea política. En este caso, que acepta lo que el orador propone como útil o provechoso y rechaza lo que propone como dañino o perjudicial. En teoría es así. Y por último, el género demostrativo o epidíptico se ocupa de hechos pasados y se dirige a un público que no tiene capacidad para influir sobre los hechos, sino tan solo a sentir o disentir sobre la manera de presentarlos que tiene un orador. Esto generalmente se hace cuando se realiza un homenaje a una persona que ya no está, un homenaje póstumo, y en este caso el orador alaba o realiza algún tipo de elogio hacia el homenajeado. Esto está concentrado en lo bello y lo feo. Sus polos son pues el hablar bien o hablar mal de una persona que ya pasó, que esa persona que forma parte del pasado, por decirlo así. Bien, estos son entonces los géneros del discurso. Bien, vamos concluyendo entonces nuestra clase de hoy, donde vimos que el surgimiento de la oratoria es de larga data, teniendo en cuenta que surgió hace más de 2000 años y aún hoy vemos la importancia que cumple en el papel de la comunicación. En la actualidad seguimos tratando la manera más adecuada para perfeccionar la forma de la comunicación con los demás. Por ello es de suma importancia el estudio de esta disciplina para poder seguir mejorando nuestra comunicación de la manera más efectiva. Estimados alumnos, entonces esto ha sido nuestra clase de hoy. Espero que hayan asimilado los conceptos y les haya servido la información expuesta. Nos encontramos en la próxima clase. Muchas gracias.